Y bueno, ya les he mencionado que las reflexiones que yo realizo sobre los contenidos son cero estructurados, no tienen guión, pero sí les quiero compartir absolutamente la historia para que ustedes se animen a poderla ver y poder conversar en algún momento o más adelante cuando vuelva a hablar. Pero estoy segura, estoy segurísima, segurísima, segurísima de que siempre, siempre estaré hablando sobre las mujeres, los derechos de las mujeres, cosas sin guión, sin estructura, cosas de las cuales me gusta hablar porque a veces hasta me gusta hablar sola. Entonces, nada, cada quien tiene un canal o sus redes sociales para subir pues lo que quiera, ¿no? Lo que guste. Libertad de expresión le llaman, claro que sí. Además, vivo en Perú. Entonces, al vivir en Perú, gracias a Dios, mantengo todos mis derechos como ciudadana y como mujer. Pero bueno, voy a contarles pues la historia, ¿no? Hasta que ustedes la puedan ver y me puedan seguir con toda la información que yo tengo para darles para ustedes. Habiendo hecho la reflexión, yo les digo a ustedes, en 1984, Modi convenció a Betty para viajar a Irán. Irán era el lugar del esposo de Betty, ya saben, de Medio Oriente, que prácticamente ese país odia a las mujeres, porque pues no puedo decir otra cosa, tratan muy mal a las mujeres, tratan casi que como un objeto a las mujeres. Pero bueno, su esposo convenció a Betty de viajar con la promesa de visitar a su familia solamente 2 semanas. Sin embargo, una vez allí, él le comunicó que no regresaría a Estados Unidos. Obviamente, Betty, ¿cómo se sentiría? Porque esa es una historia basada en hechos reales. Saber que no iba a regresar a Estados Unidos donde era completamente libre y a tener que empezar a vestirse obligada por algo que nunca había utilizado en su vida, por algo que tal vez había visto en otras mujeres, pero que en algún momento tal vez le parecía muy lejano llegar a eso. Llegó, el momento llegó. Y qué bueno, Woody, su esposo, le dijo, no vamos a regresar a Estados Unidos, que se quedarían con su hija viviendo en Irán. Según el relato de Betty, porque le recordemos, es una historia basada en hechos reales, Betty escribió un libro y su hija también escribió un libro. La hija de Betty menciona que ella tenía aproximadamente 4 y 6 años. Una niña que quedó horrorizada por las cosas que veía, cómo violentaban a su madre durante 2 años antes que ellos pudieran escapar. Según el relato de Betty, su esposo cambió radicalmente de comportamiento. Ni bien llegó a Irán, porque claro, él tenía que ser el macho, el hombre fuerte, el alfa. Se volvió controlador, agresivo y le prohibió salir del país con su pequeña hija. Debido a las leyes vigentes de Irán, esto iba a ser permitido. Él sabía lo que hacía. Por eso las mujeres no deben dejarse deslumbrar por hombres que les prometen la luna, el cielo, la tierra. Si una mujer no tiene sus propias cosas, claro que se va a deslumbrar con alguien que viene a ofrecerle la luna y las estrellas. Y con esto no quiero decir que no reciban detalles hermosos y bellos de personas que sí quieran brindarles un trato de reina. Pero así como reciben ese trato de reina, también uno mismo tiene que darse ese trato de reina. Continúo. Según el propio relato de Betty, las leyes vigentes de Irán no iban a permitir que ella saliera de ese país sin autorización de su esposo. El padre tenía a su favor toda la normativa legal, porque claro, en el ordenamiento jurídico de ese país vale
y como en cualquier otro país vale lo que está escrito. El padre tenía una posición legal muy fuerte porque lo amparaban las leyes y el respeto a la custodia sobre la menor. Es decir, Betty, aparte que no podía decir ni A, no tenía tampoco derechos sobre su hija, a la cual ella trajo al mundo. Pero evidentemente esa fortaleza de madre no iba a permitir que su pequeña niña de apenas 4 años sufra un calvario que no le correspondía vivir. Betty se lamentaba muchísimo. Y pasa muchas veces cuando nos dejamos deslumbrar por hombres que aparentan ser los príncipes del cuento, pero no es así, no es así. El hombre puede actuar desde su conveniencia. Pero ¿quién podría ser más convenida si es que estudia, se prepara y refuta todas las cosas que observa? Eres tú, eres tú. Y esto sí se los digo como abogada. Esta reflexión y algunas cosas que vamos a ir contando. Continúo con la historia de Betty. Durante aproximadamente 18 meses, que es bastante, es decir, 1 año y tantos meses, Betty intentó encontrar una forma de escapar. Vivió bajo vigilancia constante, sufrió amenazas y temía que le quitaran definitivamente a su hija, porque claro, repito, estaban en un país de Medio Oriente. Todas las leyes están en contra de la mujer. Actualmente, 2026, se rigen por el talibán. ¿Qué es lo que dice? O sea, el hombre únicamente será puesto a disposición de una comisaría si es que le rompe un hueso a la mujer cuando está golpeándola. Pero está permitido golpear a la mujer. Si ya sobre esa historia de no me iré sin mi hija en los años 80 se trataba de la peor forma a la mujer, ahora es peor. Ahora ya las mujeres absolutamente son un fantasma en Irán. No puedo tener otra palabra con respecto a ello porque no tienen derecho al voto, no pueden salir de su casa sin su esposo. El esposo tiene derecho a golpearlas, a decirles miles de cosas. Si ya de por sí los latinos cuando observamos ese tipo de cosas nos impactamos y reaccionamos de una forma terrible, no me imagino las pobres mujeres de Irán que no tienen esa oportunidad. Y no solamente serían las mujeres de Irán. En todos los países hay un machismo internalizado pésimo. En Perú, por ejemplo, hay lugares en la sierra en las que también se trata de esa forma. Hay un machismo bastante marcado. Pero continuemos con la historia. Betty intentó escapar de una forma, de otra, y no lo logró. Pasaron 18 meses intentando escapar de una jaula en la que parecía que tenía la puerta abierta, pero no la tenía. Vivió bajo vigilancia constante, con ayuda de personas vinculadas a una red clandestina y criminal. Fue cuando Betty recién pudo encontrar ese rayito de luz al final del túnel. Logró huir junto a su hija. Cruzaron montañas. Fue una historia casi como que cruzar el Darién para llegar al sueño americano. Fue realmente una forma en la que, dicen ellas, vieron su vida pasar totalmente al momento de cruzar las montañas, que la cruzaron ellos en invierno para llegar a Turquía, desde donde pudieron recién regresar a Estados Unidos. Porque recuerden, en Irán ya desde los años 80 no había y no hay embajada de Estados Unidos que pueda salvar a las mujeres. Y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres habrán en ese país en contra de su voluntad? Por culpa de hombres que han enamorado o han endulzado a mujeres estadounidenses con la idea de vamos a visitar a la familia y regresaremos.
Y no, porque una vez que están en ese territorio prácticamente enemigo, las mujeres dejan de existir, pasan a ser un fantasma al lado de un esposo o de la pareja que tengan en ese momento. ¿Cuántas mujeres habrán que habrán ido con esa idea de que ese hombre las va a amar, valorar y respetar cuando vienen de una cultura totalmente diferente a las de a la que una latina o un estadounidense estaría acostumbrado? Y hablo de la libertad absoluta en todo su ámbito. Pero cuando Betty y su hija llegaron a Estados Unidos, Betty escribió el libro autobiográfico, justo el que estoy leyendo para ustedes. No me iré sin mi hija, que está en inglés, y fue publicado en 1987. El libro se convirtió en un éxito internacional y posteriormente fue adaptado al cine con el título en español No me iré sin mi hija, protagonizado por excelentes actores y actrices. Excelentes. Es importante señalar para esto, porque es una reflexión particular, que la historia ha sido objeto de controversia. Betty sostuvo que el libro relata hechos reales vividos por ella y su hija. Por otro lado, el esposo negó muchas de las acusaciones y afirmó que la obra ofrecía una versión parcial de los acontecimientos. Porque claro, claro que sí. ¿Cómo vas a aceptar que maltratabas y obligabas a actuar a tu esposa que venía de otra cultura, con una cultura que ella desconocía, a la que nunca estuvo acostumbrada? Claro. ¿Quién va a aceptar? ¿Quién va a aceptar que has maltratado a alguien? ¿Quién lo va a aceptar? Te corresponde, es tu derecho de defensa, te corresponde negar todos esos hechos paupérrimos y deplorables que le hiciste a tu propia esposa e hija. Claro que sí. Y yo rechazo, absolutamente rechazo todo ese actuar y rechazo una conducta de victimismo sobre hechos que sí se realizaron. Por ello, aunque en la película está basada en hechos reales y en memorias irreparables y dañinas de Betty, que vivió durante casi 2 años, y el haber cruzado montañas, ríos, el haberse tenido que vincular con grupos terroristas para que la ayudaran a cruzar hasta Turquía, claro, claro que es terrible, claro que ella tiene el derecho de contar su versión y de su historia, y la otra parte tiene el derecho de refutarla y que lo diga si tiene pruebas. Pero ella es la viva representación de una madre fuerte que saca las garras por sus hijos y a la que no va a permitir que una hija a la que le costó traer al mundo viva una vida que no se merecía. También ha sido debatida esta película y este libro autobiográfico por la forma en que representa a la cultura iraní. Pero no nos hagamos los sordos, los ciegos y los mudos. Actualmente 2026 y estamos hablando de casi los años 80, nada ha cambiado, todo ha empeorado para las mujeres iraníes. Los hechos narrados no son hechos aislados y no son hechos sacados de un cuento de terror ficticio. Son hechos que sí se dieron. Son hechos que sí se realizaron. Son hechos que atormentaron a dos personas, una niña, una menor de edad y una mujer que nunca se rindió hasta volver a su lugar. Esa película, No me iré sin mi hija, la última parte en la que Betty abraza con todas sus fuerzas a su hija, la carga y mira cómo flamea esa bandera de Estados Unidos, ese alivio, ese respiro, esa última parte de la película es la luz al final del túnel cuando crees que ya todo se había perdido, pero ella nunca se rindió. Nunca
se dejó llevar por comentarios, nunca aceptó un destino al cual ella no estaba segura de pertenecer. Tal vez pudo amar mucho al padre de su hija, tal vez pudo estar muy enamorada, pero no por eso ella, amando a ese hombre, habiéndole dado una hija a ese hombre, iba a permitir que su valor y ella misma como mujer fuera destruida solamente por complacer a un hombre. Jamás. Y por eso esa película ha calado en mí y me ha llevado a hacer esta importantísima reflexión y a poderles conversar sobre esta película, a incentivarlos a que la vean y sepan que estas actuaciones en el Medio Oriente contra las mujeres se mantienen y seguramente se seguirán manteniendo. Hay todo que reprocharles, hay todo que reprocharles a ese gobierno.